amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, estrategia, profilaxis contra formaciones de peones amenazantes. El ataque al triángulo de peones es frecuentemente un componente de choque en ambos flancos. Un bando está atacando en el ala de rey y el otro lo hace en el ala de dama. En el presente tema no deseamos mostrar como principal objetivo el ataque en los dos flancos, más bien sobre 4 métodos relativos a cada uno de ellos. Así, por ejemplo, en la estructura en la cual el negro rutinariamente ataca con el avance del peón F a F5 y F4, que ataca el triángulo de peones de las blancas, el blanco a menudo tiene un golpe efectivo, o pudiéramos decirle un contragolpe efectivo con el avance F4, como mostramos en el siguiente ejemplo. En esta posición, el negro está esperanzado en el avance de su peón a F4. Por tal motivo, el blanco juega para evitar el ataque a su triángulo que compone los peones G3, F2 y E3 por medio del avance F4. Una vez más vemos aquí el golpe a la unión. La unión es el cruce o la encrucijada F4 donde el negro intentaba avanzar su peón. Por lo tanto, con este avance el blanco previene el avance enemigo, lo cual delimita la actividad del alfil D7 y la torre de F8. A esa respuesta el negro puede responder G por F4 y el blanco E por F4. Así, en esta posición tenemos una lucha por el punto clave o el punto de unión de F4. Es una forma de enfrentarse a la avalancha de peones amenazante. Continuemos entonces con nuestro primer ejemplo para continuar con este interesante tema. Como habíamos mencionado, en este vamos a ver el golpe en el cruce o la unión. Este es como describimos la corajuda ocupación de ese punto en el cual el peón oponente está absolutamente intentando su avance. Por ejemplo, en el ataque que se puede presentar en esta posición, las blancas están intentando avanzar su peón de F4 a F5. Pero entonces vamos a ver qué ocurre en esta partida entre Broman y Tumaco en Barcelona en 1965, donde las blancas avanzaron E4, C5, caballo C3, D6, G3, G6, alfil G2, alfil G7, caballo de G a E2, caballo C6, D3, E6, alfil E3, caballo D4, F4. El blanco intenta, como habíamos mencionado al inicio, el ataque al triángulo de peones negros compuesto por los peones G6, F7 y E6. Sigue caballo E7, con lo cual se refuerza la casilla F5. Y sigue por parte de las blancas dama D2, enroque corto, torre B8 y torre a B1. Estamos en una defensa siciliana, variante cerrada con G3. Así que a esta posición, el negro continuó con caballo de E a C6 y A3, con lo cual pretende el avance del peón a B4. Y el negro responde con dama A5. También podían haber jugado en este momento B6, que es una posición sólida con el fin de continuar el desarrollo en el ala dama, pero ellas decidieron dama A5 para poner freno al avance B4. A ello
el blanco lanza el peón a G4. Está planificando F5 con un ataque al triángulo E6, F7 y G6. Tugmako se opone a esta amenaza golpeando la unión, que es el punto F5, y responde con F5 precisamente para limitar la actividad de las piezas blancas y sobre todo el avance del peón a F5. Observe, como habíamos mencionado, ahora el peón de F4 limita la actividad del alfil de E3 y la torre de F1, con lo cual su posición será más restringida. Las negras se enfrentaron a esto con la captura G por F5 y E por F5. Continuó caballo G3, alfil D7 y torre F2. La partida siguió con torre de E a B8. Las negras aquí realmente tienen buen juego, todas sus piezas bien ubicadas y controlando bien el centro del tablero. Caballo D5, proponiendo el cambio de dama que el negro rehusó con dama D8. Sin embargo, era preferible el cambio de dama con dama por D2, que mantiene el equilibrio después de torre por D2, F por E4, D por E4 y ahora caballo A5 con posición equilibrada. Esta jugada claramente amenaza el salto caballo C4 que el blanco evitaría. Pero regresemos a la partida con dama D8 y las blancas entonces aprovecharon para realizar su ataque en el ala de dama. C por B4, A por B4 y caballo E7. El blanco respondió ahora con caballo E2. Las blancas podían haber jugado algo mejor con el cambio previo caballo por E7, jaque, torre por E7, C3, caballo B5, C4, caballo D4 y torre de F a F1, manteniendo mejores opciones, mejores posibilidades, una ventaja algo clara. Pero ellas decidieron eliminar el caballo de D4 jugando caballo E2, a lo que siguió el cambio caballo por D5 y E por D5. Esto en realidad no era lo mejor. Esto fue o es un error táctico. Mejor hubiera sido la intermedia en su lugar, alfil por D4, caballo F6, E por F5 y alfil por F5, manteniendo iguales posibilidades. Sin embargo, después de esta captura, el negro respondió con caballo por C2, sacrificio, un sacrificio temporal realmente, puesto que de capturarse ese caballo, el alfil de E3 puede ser igualmente capturado. Luego de esa captura, el blanco respondió con alfil por A7, caballo A3, torre C1. En caso de atacar el caballo por medio de la jugada torre B3, es respondido con caballo B5, alfil E3 y dama 8, y la posición de las negras es prácticamente ganadora. Tienen una posición extraordinaria. Así que, de todas formas, vamos a ver cómo continuó o finalizó este encuentro con torre C1. A lo que siguió B6. Ahora las negras han atrapado al alfil de A7 y en realidad están amenazando ganarlo en cualquier momento con caballo B5 atacando el alfil. En la partida siguió caballo C3. A pesar de todo, no era mejor tampoco torre C6, que entrega la calidad, pero era una forma de luchar diferente. Alfil por C6, D por C6, caballo B5, dama A2, jaque, torre F7. Ahora el alfil está atacado doblemente por el caballo y por la torre, alfil D5 y torre de E a E7. Claramente que aquí la ventaja es amplia para las negras, quienes van a disfrutar de la ganancia del alfil de A7. Pero en la partida siguieron con caballo C3, alfil D4, clavando la torre de F2, rey H1 y dama A8. El alfil de A7 ha quedado atrapado.
Aquí, aunque en realidad vimos ataque de las blancas en el ala de dama que le dio bien, lo que nos interesa de este encuentro fue observar cómo el negro se opuso al avance F5 con su propio avance del peón de F7 a F5, luchando de forma profiláctica contra los amenazantes peones blancos. Veamos ahora otro ejemplo. Esta partida o este ejemplo se presentó en el encuentro entre Rubinstein y Alekhine en el torneo de Semerin en el año 1926 y comenzó con los siguientes movimientos: D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, B6, G3, alfil B7, alfil G2, alfil B4 jaque, caballo de B a D2. Estamos en una defensa india-dama variante principal. Continúa el negro con enroque, enroque corto, D5, A3 y alfil E7. Ahora las blancas realizan el avance B4. Observe cómo los tres peones de las blancas son amenazantes y pretenden jugar C5. Aquí tal vez la tranquila jugada B3 era algo mejor, pero esta jugada nos da la opción de estudiar con este último movimiento cómo el blanco intenta atacar el triángulo extendido de B6, C7 y D5 por medio del avance C5. Alekhine compensa esto por medio de golpe a la unión, indicados en amarillo. Los peones de la unión son precisamente en amarillo los peones que van a golpear, el cual en esta estructura también resulta un método efectivo contra la amenaza de ataque sobre el triángulo. Aquí claramente, como el ataque se realiza en el ala de dama, los reyes están alejados, la estrategia es diferente, puesto que los reyes no corren peligro. Alekhine respondió con C5, el golpe típico para contrarrestar en el punto de unión el ataque de los peones blancos. B por C5 y B por C5. Ha desaparecido el triángulo extendido, del cual solo queda D5 y solo dos de la unión de peones amenazantes que pueden ser eliminados en el momento apropiado. Así, el juego negro no ha quedado restringido al evitar el avance del blanco C5. Seguimos con D por C5 respondido por Rubinstein y alfil por C5. De la lucha de confrontaciones de peones solo queda el peón de D5 y el de C4, como podemos observar. Con lo que el negro ha logrado un cómodo juego de piezas y ha liberado su juego. Aquí el negro pudo haber continuado mejor con caballo de B a D7, aprovechando el indefenso peón de C5 para desarrollar una pieza y llevar este caballo a una mejor posición en dicha casilla al jugar caballo por C5. Pero en la partida se decidió alfil por C5, a lo que siguió después de eso el desarrollo alfil B2. Los desarrollos naturales a veces no son lo mejor. Este alfil está bien ubicado en esta diagonal atacando el centro. Sin embargo, era preferible ocupar la columna B por medio de torre B1, con lo cual se ataca el alfil, dama E7 y ahora caballo E5 y postergar el desarrollo del alfil de C1 para más adelante. Puede ser lo mismo a B2 que a cualquiera de las casillas en esta diagonal. Regresando al encuentro, después de la jugada de Rubinstein, alfil B2, caballo de B a D7 y caballo E5. Desea mantener la presión sobre D5, pero esa misma función cumplía la retirada caballo E1, manteniendo piezas en el tablero y llevando el caballo a D3, donde está mejor situado. Luego de caballo E5, caballo por E5, alfil por E5 y caballo G4. Debido a la maniobra blanca con caballo E5, Alekhine toma cierta iniciativa para presionar F2.
detenga el vídeo y analice por qué el blanco no debe ahora jugar alfil B2 y en su lugar realizó la retirada alfil C3, que fue lo efectuado por Rubinstein. Un grave error hubiera sido, y seguramente usted lo encontró, la retirada alfil B2, un alfil que está en realidad indefenso y una pieza indefensa es tema de combinación. Seguiría, por ejemplo, alfil por F2 jaque, torre por F2, caballo por F2, rey por F2 y dama B6 con ataque doble al alfil y al rey. Ahora parecería que no funciona la combinación porque después de rey E1, dama por B2, torre B1, se recupera el alfil de B7 indefenso, pero después de dama por E3, torre por B7, D por C4, caballo por C4, dama C5, las negras tienen una posición ganadora debido a la mala ubicación del rey, el peón pasado de A, que puede ser peligroso, y muchas columnas abiertas para las torres. Se amenaza el caballo de C4, así como dama G1, capturando el peón de H2. Esa era una continuación errónea por parte de las blancas que lógicamente Rubinstein calculó y por eso retiró su alfil a C3. Siguió torre B8. Lo mejor ahora era mantener la presión sobre el peón de F2 jugando dama B6. Y si E3, mejor hubiera sido en su lugar dama E1 defendiendo, sobreprotegiendo el peón de F2. Porque después de E3 sigue caballo por F2, torre por F2 y alfil por E3, dama F3, D por C4, dama por B7, alfil por F2 jaque, rey F1 y torre a B8, donde torre y tres peones son superiores a las dos piezas menores y en la fase final más todavía. Por lo tanto, la ventaja es de las negras. Siguiendo la partida con torre B8, torre B1 y ahora D4. Siguió contra eso la jugada torre por B7. Esto es un error. Preferible hubiera sido alfil B4, alfil por G2, rey por G2 con posibilidades iguales. Después de torre por B7, siguió torre por B7. Deja escapar la continuación prácticamente ganadora jugando primero D por C3 y ahora torre por B8, dama por B8 con una ventaja grande para las negras. Torre por B7 fue respondido con un error táctico de Rubinstein, alfil por B7. Nuevamente seguía siendo mejor alfil B4 y ahora alfil por B4, alfil por B7, alfil por A3 y dama A4, con lo cual las negras solamente tendrían una ligera ventaja. Regresando al error de alfil B7, caballo por F2, un sacrificio ganador, y ahora rey por F2. A lo que siguió el descubierto D por C3, E3, C por D2, rey E2, dama B8, alfil F3 y torre D8. Ha llegado a una posición donde existe un fuerte peón en D2 a pesar de los alfiles de diferente color, pero el rey de las blancas está en una posición muy precaria, además de que la estructura de peones blancas, que tienen 4 grupos de peones, es muy mala. Finalizó la partida con dama B1, dama D6, A4, F5, amenazando el golpe F4, torre D1, alfil B4, dama C2, dama C5, rey F2, A5, alfil E2, G5, alfil D3 y ahora F4. Después de esta jugada, las blancas abandonaron, toda vez que su posición es realmente muy mala. Espero que estos ejemplos les sirvan para comprender más estos choques
entre peones, y cuando su adversario avance los 3 peones G4, F4 y E4 para irrumpir en el punto F5, usted pueda interrumpir esa acción con F5. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.